¿Sabes cuántas piezas tiene un cuerpo humano cuando lo cortas con paciencia y precisión? Yo sí lo sé. 7 pedazos perfectos que cupieron exactamente en mi congelador horizontal. Y durante 3 meses, mientras toda la ciudad buscaba a mi marido desaparecido, yo servía la cena sobre su tumba helada. Esta es una de las confesiones más perturbadoras que he decidido compartir contigo. Yo, Esperanza, de 68 años, descuarticé a mi esposo con mis propias manos. Lo corté en 7 pedazos. Y durante 93 días exactos, sus restos estuvieron congelados en mi cocina, mientras yo seguía con mi vida normal, recibiendo condolencias de los vecinos y fingiendo desesperación por su regreso. Me casé con Ricardo cuando tenía apenas 19 años. Él tenía 35. Era un hombre respetado en el pueblo, dueño de la ferretería más próspera de la región. Todos decían que había tenido suerte, que un hombre así se había fijado en mí, una muchacha sin dote, ni familia importante. Los primeros años fueron normales. Ricardo era un buen proveedor. Nunca me faltó nada material. Teníamos una casa hermosa, la mejor del barrio, con todos los lujos que una mujer podía desear. Pero había algo que Ricardo no me daba, algo que yo tardé años en entender que necesitaba: respeto. Para él, yo era un objeto decorativo más de su casa perfecta. Me vestía como él quería, hablaba cuando él me lo permitía, sonreía cuando él lo consideraba necesario. Pero yo creía que eso era el matrimonio. Creía que todas las esposas vivían así, en esa jaula dorada donde tu única función es mantener las apariencias. Durante 47 años viví esa mentira. 47 años fingiendo que era feliz, mientras por dentro me moría de soledad. Ricardo llegaba tarde todas las noches, siempre con excusas de trabajo, siempre con olor a perfume que no era el mío. Y yo sonreía, le servía la cena, y nunca hacía preguntas porque las esposas buenas no hacían preguntas. Pero las esposas buenas tampoco siguen a sus maridos cuando salen de madrugada supuestamente a arreglar una emergencia en la ferretería. Y las esposas buenas definitivamente no descubren que su esposo tiene otra casa, otra vida, otra mujer que lleva su apellido desde hace 20 años. Se llamaba Marisol. Era más joven que yo, por supuesto. Más bonita, más elegante, más todo lo que yo había dejado de ser después de décadas de invisibilidad. Pero lo que más me dolió no fue descubrir que Ricardo tenía un amante. Lo que me destrozó fue darme cuenta de que con ella, él era el hombre que nunca fue conmigo. La trataba con cariño, con respeto, con amor. Le daba todo lo que a mí me había negado durante casi medio siglo. Esa noche, cuando Ricardo regresó a casa después de estar con ella, algo se rompió definitivamente en mi interior. Lo vi entrar con esa sonrisa satisfecha, silbando una canción romántica que nunca me había cantado a mí. Se sirvió un vaso de whisky, se sentó en su sillón favorito y me miró como si fuera parte del mobiliario. Esperanza, me dijo sin siquiera levantar la vista del periódico, mañana tengo una cena de negocios importante. Quiero que prepares ese guiso que tanto les gusta a mis socios. Y ponte el vestido azul, el que te queda bien. Una cena de negocios. Otra mentira. Otra noche que iba a pasar con su otra familia, mientras yo me quedaba en casa esperando como una tonta. Pero esta vez, por primera vez en 47 años, le dije que no. No voy a preparar ningún guiso, Ricardo. Y no me voy a poner ningún vestido para tus mentiras. Se quedó tan sorprendido que dejó caer el periódico. Nunca, en todos esos años, yo le había llevado la contraria. Nunca había cuestionado sus órdenes. Nunca había mostrado un ápice de rebeldía. ¿Qué dijiste?, me preguntó con esa voz que solía usar para intimidarme. Que ya sé todo, Ricardo. Sé de Marisol. Sé de la otra casa. Sé que tienes otra vida donde eres el hombre que nunca quisiste ser conmigo. Su expresión cambió completamente. La sorpresa dio lugar a la ira y luego a algo peor, al desprecio. Me miró como si fuera una cucaracha que había encontrado en su cocina perfecta. ¿Y qué piensas hacer con esa información, Esperanza? ¿Divorciarte? ¿Irte? ¿A dónde vas a ir una mujer como tú, sin educación, sin dinero, sin nada que ofrecer al mundo? Tenía razón. No tenía a dónde ir. No tenía familia. No tenía amigos reales. No tenía habilidades para sobrevivir sola.
Durante 47 años, él se había encargado de que yo fuera completamente dependiente de él. Pero había algo que Ricardo no sabía, algo que había estado planeando en secreto durante los últimos 3 años, desde que empecé a sospechar de sus ausencias nocturnas. Había estado ahorrando dinero. Poco a poco, centavo a centavo, había estado guardando parte del dinero del mercado, fingiendo que los precios habían subido. En 3 años, había logrado ahorrar una cantidad considerable, suficiente para desaparecer si era necesario. También había estado estudiando. En secreto por las noches, cuando él creía que dormía, yo leía libros de la biblioteca sobre leyes, sobre derechos de las mujeres, sobre divorcio. Había aprendido que tenía derecho a la mitad de todo lo que habíamos construido juntos: la casa, la ferretería, las cuentas bancarias, todo. Tienes razón en algo, Ricardo, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. No tengo a dónde ir tal como están las cosas ahora, pero sí sé qué hacer con la información que tengo. Mañana voy donde un abogado. Voy a pedirle el divorcio y la mitad de todo lo que tienes, incluyendo la otra casa donde vive tu otra familia. Se puso pálido. Obviamente, no había considerado las implicaciones legales de su doble vida. En nuestro país, la bigamia era un delito grave. Y si yo podía probar que él había estado manteniendo 2 familias con el mismo dinero, no te atreverías, me dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. 47 años, Ricardo. 47 años he esperado a que me trates como a un ser humano. 47 años he aguantado ser invisible en mi propia vida. Ya no tengo nada que perder. Esa noche, él no durmió en casa. Supongo que fue a contarle a Marisol lo que había pasado, a pedirle consejo, a buscar consuelo en los brazos que realmente amaba. Pero eso fue su error más grande, porque cuando regresó al día siguiente, yo ya había tomado una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Y lo que pasó cuando él trató de detenerme, cuando intentó convencerme de que todo podía volver a ser como antes, eso es algo que ni el diablo mismo habría podido imaginar. Ricardo regresó a casa al día siguiente como si nada hubiera pasado. Con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante décadas, me trajo flores y una caja de chocolates, como si 47 años de humillación pudieran borrarse con gestos baratos de último minuto. Esperanza, mi amor, me dijo con esa voz melosa que me revolvía el estómago. Necesitamos hablar. Creo que anoche hubo un malentendido terrible. Un malentendido. Así llamaba él a descubrir que tenía otra familia. Pero yo ya no era la misma mujer de la noche anterior. Algo había cambiado en mí de manera irreversible. Era como si durante toda mi vida hubiera estado dormida y finalmente hubiera despertado. No hay nada que hablar, Ricardo, le respondí mientras seguía preparando el almuerzo como si fuera un día normal. Esta tarde tengo cita con el abogado Martínez, a las 3 en punto. Su sonrisa se desvaneció inmediatamente. El abogado Martínez era el más respetado de la ciudad, y también el más caro. Si yo había conseguido una cita con él, significaba que mi amenaza era real. Esperanza, por favor, razona. Piensa en lo que estás haciendo. Si esto se hace público, vas a destruir mi reputación, mi negocio, todo lo que hemos construido juntos. ¿Juntos? Me volteé a mirarlo con una risa que hasta a mí me sonó extraña. ¿Cuándo hicimos algo juntos, Ricardo? ¿Cuándo me preguntaste qué quería? ¿Cuándo me trataste como a una compañera y no como a un mueble más de esta casa? Intentó acercarse a mí, pero yo retrocedí instintivamente. Por primera vez en décadas, no quería que me tocara. Su contacto, que antes había tolerado por deber, ahora me repugnaba físicamente. Está bien, dijo cambiando de estrategia. Admito que he cometido errores, pero puedo cambiar. Podemos arreglar esto sin involucrar abogados ni hacer escándalos. Marisol, bueno, eso se puede terminar. Podemos empezar de nuevo. ¿Terminar así de fácil? Dejé el cuchillo con el que estaba cortando verduras sobre la mesa. Ricardo, tú no tienes una amante. Tú tienes otra esposa, otros hijos, otra vida completa que has construido con el dinero que debería haber sido también mío. Su cara se puso roja de la ira. Ahí estaba el verdadero Ricardo, el que se escondía detrás de las sonrisas falsas. Ese dinero lo gané yo, con mi trabajo, con mi esfuerzo.
Tú nunca has aportado nada más que limpiar esta casa y calentar mi cama. Esas palabras fueron como una bofetada que me despertó completamente. Durante 47 años, yo había cocinado, limpiado, lavado, planchado, cuidado de él cuando se enfermaba, administrado su casa, recibido a sus clientes, sonreído en sus eventos sociales y aparentado ser la esposa perfecta para mantener su imagen. Pero para él, eso era nada. Tienes razón, le dije con una calma que me sorprendió. Nunca he aportado nada, excepto 47 años de mi vida, excepto mi juventud, mis sueños, mi identidad, excepto convertirme en la mujer invisible que necesitabas para que tú pudieras ser el hombre importante que creías que eras. Me acerqué a él lentamente. Ricardo era más alto que yo, más fuerte, pero en ese momento vi miedo en sus ojos, miedo de que su mundo perfecto se viniera abajo. Pero ya no más, Ricardo. Esta tarde el abogado Martínez va a saber todo sobre tu doble vida. Mañana, toda la ciudad va a saber qué clase de hombre eres realmente. Y en una semana, cuando los papeles del divorcio estén listos, vas a tener que elegir cuál de tus dos familias quieres mantener, porque mantener ambas ya no va a ser posible. Se quedó callado durante varios minutos. Podía ver las opciones pasando por su mente como cartas en una baraja. Finalmente, me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era odio puro. «No vas a ni hacerlo», me dijo con una voz que destilaba veneno. «Porque si lo haces, me voy a encargar de que no te quede nada. Absolutamente nada. Voy a demostrar que estás loca, que has perdido la razón, que no eres competente para tomar decisiones. Voy a hacer que te encierren en un manicomio donde te pudras por el resto de tu vida miserable». Era una amenaza real. Ricardo tenía contactos, tenía dinero, tenía influencia. Y yo era solo una mujer mayor sin estudios formales, sin historial laboral, sin nada que me respaldara excepto la verdad. En los tribunales, su palabra valdría más que la mía. ¿Sabes qué?, le dije mientras volvía a tomar el cuchillo para seguir cortando las verduras. Creo que tienes razón. Tal vez sí estoy loca. 47 años aguantando tus mentiras y humillaciones definitivamente indican algún tipo de demencia. Ricardo se relajó, creyendo que había ganado, que me había intimidado lo suficiente como para hacerme desistir de mis planes. Me alegra que recuperes la razón, Esperanza. Ahora podemos olvidar toda esta tontería y... No terminó la frase, porque en ese momento, el cuchillo que había estado usando para las verduras se enterró profundamente en su costado izquierdo, justo debajo de las costillas. La expresión de sorpresa en su cara fue algo que voy a recordar por el resto de mi vida. No dolor todavía, solo sorpresa absoluta, como si no pudiera procesar que su esposa invisible, su mueble humano, hubiera sido capaz de lastimarlo. Esperanza, murmuró mientras miraba la sangre que empezaba a manchar su camisa blanca. 47 años, le susurré al oído mientras el cuchillo seguía enterrado en su cuerpo. 47 años esperando este momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, si ya sientes que necesitas saber qué pasó después, quiero pedirte algo importante. Dale me gusta a este video. Solo tienes que presionar ese dedito hacia arriba que aparece abajo. Y suscríbete al canal. Mira abajo donde dice suscribirse en letras blancas sobre fondo negro. Solo aprieta ahí. Sé que a veces es difícil encontrar estos botones, pero es muy importante para mí saber que estás aquí, que estas historias llegan a tu corazón. Lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. La expresión en los ojos de Ricardo cuando se dio cuenta de que estaba muriendo fue algo que había esperado ver durante décadas sin saberlo. No era dolor físico lo que veía, sino el shock de entender que durante 47 años había subestimado completamente a la mujer que tenía al lado. Trató de sacar el cuchillo, pero yo se lo impedí. Manteniendo mi mano firme sobre el mango, lo miré directamente a los ojos, mientras la vida se le escapaba lentamente. ¿Sabes lo que es vivir como un fantasma en tu propia casa?, le susurré, mientras la sangre empezaba a formar un charco en el piso de la cocina. ¿Sabes lo que es ser invisible durante tanto tiempo que hasta tú mismo empiezas a dudar si realmente existes? Ricardo intentó hablar, pero solo salió sangre de su boca. Sus manos se aferraban desesperadamente a las mías,
pero ya no tenía fuerza suficiente para apartarme. 47 años, Ricardo. 47 años fingiendo que era feliz mientras tú construías una vida real con otra mujer. Pero, ¿sabes qué es lo más irónico? Que ahora, finalmente, después de toda una vida siendo invisible, voy a ser lo último que veas en este mundo. Cuando su cuerpo se desplomó finalmente en el piso de la cocina, no sentí remordimiento, no sentí culpa, solo sentí alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas y finalmente pudiera exhalar. Pero entonces llegó la parte difícil. Tenía un cadáver de 80 kilos en mi cocina y necesitaba deshacerme de él de una manera que nadie pudiera rastrearlo hasta mí. Me senté en la mesa de la cocina, mirando el cuerpo de mi esposo, y por primera vez en mi vida adulta, tomé una decisión completamente mía. No iba a enterrarlo, no iba a quemarlo, no iba a tirarlo a ningún río. Iba a hacer algo que garantizara que nunca, jamás pudieran encontrarlo. Iba a desmembrarlo. Fui al garaje y traje las herramientas de Ricardo, su sierra eléctrica, sus hachas, sus cuchillos de carnicería que usaba para despiezar los animales que cazaba. Qué irónico que sus propias herramientas fueran a servir para descuartizarlo. Extendí lonas de plástico por toda la cocina. Cerré todas las cortinas. Desconecté el teléfono. Y durante las siguientes 8 horas, trabajé meticulosamente en convertir a mi esposo en 7 pedazos manejables. Primero corté las extremidades, los brazos a la altura de los hombros, las piernas en las caderas. Cada corte era preciso, limpio, calculado. No había emoción en lo que hacía, solo eficiencia práctica, como cuando despiezaba pollos para la cena dominical. Luego, separé la cabeza del torso. Esa fue la parte más difícil, no por razones emocionales, sino por las implicaciones técnicas. La cabeza era lo que más fácil podían identificar, así que tenía que ser especialmente cuidadosa con ella. Finalmente, dividí el torso en 2 partes, el pecho y el abdomen. 7 pedazos en total, 7 porciones perfectamente envueltas en bolsas de plástico, selladas al vacío, etiquetadas y organizadas. El congelador horizontal que teníamos en el sótano era lo suficientemente grande para almacenar todo. Ricardo lo había comprado el año anterior para guardar la carne de sus cacerías. Nunca imaginó que él mismo terminaría siendo la presa conservada ahí. Limpié toda la cocina con cloro hasta que no quedó ni una gota de sangre. Quemé las lonas de plástico en la chimenea, lavé y desinfecté todas las herramientas. Para cuando terminé, ya había amanecido y la casa lucía impecable como siempre. Esa mañana, cuando los vecinos preguntaron por Ricardo, les dije que había salido muy temprano a un viaje de negocios. Nadie dudó de mi versión. ¿Por qué habrían de hacerlo? Era la misma esperanza de siempre. Callada, obediente, invisible. Durante los siguientes 3 meses, mantuve la fachada perfecta. Cada mañana bajaba al sótano, abría el congelador y saludaba cortésmente a los restos de mi esposo antes de sacar algo para el desayuno. «Buenos días, Ricardo», le decía a la bolsa que contenía su cabeza. «Espero que hayas dormido bien en tu nueva casa». Por las tardes, cuando los vecinos venían a preguntar si había tenido noticias de él, yo lloraba convincentemente. «No sé qué puede haber pasado», les decía. «Nunca había desaparecido así. Estoy muy preocupada. La policía vino varias veces. Registraron la casa superficialmente, tomaron mis declaraciones, revisaron sus cuentas bancarias, pero nunca sospecharon de la esposa modelo que había esperado pacientemente durante 47 años. ¿Cómo iba a ser capaz de algo así una mujer tan sumisa? Mientras tanto, yo había empezado a vivir por primera vez en mi vida. Usaba su dinero para comprar cosas que siempre había querido. Leía libros que él no aprobaba. Veía programas de televisión que a él no le gustaban. Comía lo que se me antojaba. Dormía hasta tarde. Era libre, pero la libertad más grande era saber que nunca más iba a ser invisible. Nunca más iba a ser subestimada, porque tenía un secreto tan poderoso que me había transformado completamente. Durante esos 3 meses también me encargué de Marisol. No la maté, no era necesario. Simplemente le hice llegar evidencia anónima de que Ricardo tenía otra esposa. Fotografías de nuestra boda,
documentos legales, pruebas de que toda su relación había sido una mentira. Marisol desapareció del pueblo una semana después. Supongo que no podía soportar saber que había sido tan engañada como yo. Pero todo cambió el día que llegó una visita inesperada. Alguien que conocía secretos sobre Ricardo que ni siquiera yo sabía. Alguien que había venido a cobrar una deuda muy antigua. Y cuando esa persona vio que Ricardo no estaba, cuando empezó a hacer preguntas muy específicas sobre su paradero, ahí fue cuando me di cuenta de que tal vez no había sido tan perfecta en mi crimen como creía. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. La visita llegó un martes por la tarde, 3 meses y 2 días después de que Ricardo hubiera desaparecido oficialmente. Era un hombre mayor, elegante, con un bastón de plata y unos ojos que parecían radiografiar el alma. Se presentó como don Evaristo, socio de negocios de mi esposo. Señora Esperanza, me dijo con una sonrisa que no me tranquilizó para nada. Lamento mucho la desaparición de Ricardo. Debe ser muy difícil para usted no saber qué le pasó. Había algo en la manera como pronunció desaparición que me puso alerta, como si conociera más de lo que debería saber. Gracias por su solidaridad, don Evaristo, le respondí manteniendo la compostura. Efectivamente es muy angustiante no tener noticias de él. Se sentó en la sala sin que lo invitara, mirando a su alrededor con una familiaridad que me incomodó. Era como si hubiera estado en mi casa antes, aunque yo nunca lo había visto. Verá, señora, Ricardo y yo teníamos ciertos arreglos financieros, acuerdos que requerían su presencia personal para completarse. Su ausencia ha creado algunas complicaciones. No sé nada sobre los negocios de mi esposo, mentí. Él nunca me involucró en esos asuntos. Don Evaristo se rió suavemente. Por supuesto que no. Ricardo era un hombre muy tradicional en eso. Pero el problema es que estos arreglos involucran sumas considerables de dinero. Dinero que ahora no puede ser, digamos, procesado, sin la firma de Ricardo. Empezó a explicarme que mi esposo había estado involucrado en operaciones financieras muy complejas, lavado de dinero, préstamos ilegales, inversiones en negocios cuestionables. La ferretería era solo la fachada de una red mucho más grande de actividades criminales. Ricardo me debe $200,000, señora Esperanza. Con intereses ya son casi 300,000, dinero que él había prometido pagarme este mes con las ganancias de cierta transacción que aparentemente no pudo completar antes de su misteriosa desaparición. Mi sangre se heló. $300,000, una deuda que ahora, según las leyes, recaía sobre mí como su esposa. Pero no se preocupe, continuó don Evaristo con esa sonrisa siniestra. Soy un hombre comprensivo. Entiendo que usted no tiene esa cantidad de dinero disponible. Por eso le propongo un arreglo alternativo. Sus ojos recorrieron mi casa, evaluando cada objeto, cada mueble, cada detalle de mi vida. Esta casa vale aproximadamente $150,000. La ferretería, otros 100,000. Con las cuentas bancarias y otros activos, podríamos llegar a cubrir la deuda. Solo tendría que firmar algunos documentos traspasándome todo a mí y quedaríamos a paz y salvo. ¿Y dónde viviría yo? Le pregunté tratando de mantener la voz firme. Bueno, eso ya no sería mi problema, ¿verdad? En ese momento entendí que había salido de una prisión para entrar en otra. Había matado a Ricardo para ser libre, pero su muerte había liberado también a todos los demonios con los que había estado haciendo negocios. Necesito tiempo para pensarlo, le dije. Por supuesto, le doy una semana, 7 días para decidir si quiere pagar la deuda de su esposo, o si prefiere que busquemos otras formas de cobrarla. La amenaza era clara, pero don Evaristo no sabía con quién estaba tratando. No sabía que la mujer tímida y sumisa que había conocido ya no existía. No sabía que en mi congelador tenían evidencia de lo que era capaz de hacer cuando me acorralaban. Esa noche, mientras don Evaristo creía que me había intimidado, yo estaba planeando mi siguiente movimiento.
Había aprendido algo muy importante durante mis 3 meses de libertad, que la gente siempre subestima a las mujeres invisibles. Y eso era exactamente lo que iba a usar a mi favor. Al día siguiente, llamé a don Evaristo y le dije que aceptaba su propuesta, que estaba dispuesta a firmar todos los documentos que fueran necesarios, pero que necesitaba que viniera a mi casa esa misma noche para revisar todos los papeles, porque no entendía muy bien los términos legales. Por supuesto, señora Esperanza. Será un placer ayudarla a entender los detalles. Preparé todo meticulosamente. La misma cocina donde había descuartizado a Ricardo. Las mismas herramientas que había usado para convertirlo en 7 pedazos perfectos. El mismo congelador que había sido su tumba durante 3 meses. Don Evaristo llegó puntual, con una sonrisa confiada y un maletín lleno de documentos fraudulentos que habrían dejado sin nada a la viuda inocente que él creía que era. Señora Esperanza, me alegra ver que ha tomado la decisión correcta, me dijo mientras extendía los papeles sobre la mesa de la cocina. Sí, don Evaristo, le respondí mientras servía café en 2 tazas. Creo que finalmente entiendo cómo funcionan realmente los negocios. Le agregué al café una dosis generosa del mismo sedante que había usado en Ricardo, algo que había aprendido de mis lecturas nocturnas, la manera más eficiente de inmovilizar a alguien sin que sospechara. Solo tengo una pregunta antes de firmar, le dije mientras él tomaba el primer sorbo. ¿Cómo sabía usted que Ricardo no iba a poder cumplir con el pago? Su sonrisa se desvaneció ligeramente. No entiendo a qué se refiere. Me refiero a que usted habló como si supiera exactamente qué le había pasado a mi esposo, como si supiera que nunca iba a volver. Don Evaristo trató de levantarse, pero el sedante ya estaba haciendo efecto. Sus piernas se tambalearon y tuvo que apoyarse en la mesa. ¿Qué me puso en el café?, murmuró con voz pastosa. Lo mismo que le puse a Ricardo antes de cortarlo en 7 pedazos y guardarlo en el congelador. Le respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Porque usted no vino aquí a cobrar una deuda, don Evaristo. Usted vino a chantajear a una viuda indefensa. Pero se equivocó de mujer. Don Evaristo se desplomó en la silla de la cocina, luchando contra el sedante pero perdiendo la batalla rápidamente. Sus ojos mostraban una mezcla de terror y incredulidad. Igual que Ricardo, no podía procesar que la mujer invisible fuera capaz de algo así. Usted realmente lo mató, balbuceó con la lengua pesada. Oh, sí, y lo corté muy cuidadosamente. Cada pedazo etiquetado y conservado perfectamente. ¿Quiere ver? Me acerqué al congelador y saqué una de las bolsas. Esta es su mano izquierda, la que usaba para firmar todos esos cheques fraudulentos que usted menciona. El horror en sus ojos era delicioso. Finalmente alguien me veía realmente. No como un mueble, no como una víctima, sino como lo que realmente era, una mujer peligrosa que había aprendido a defenderse. Pero no se preocupe, don Evaristo, le dije, mientras preparaba las herramientas que ya conocía también. Usted no va a terminar en el congelador. He aprendido algunas cosas nuevas en estos 3 meses. Durante ese tiempo, había estado investigando, leyendo sobre química, sobre formas de deshacerse de evidencia, sobre métodos más eficientes que el descuartizamiento. Había descubierto que el ácido sulfúrico podía disolver un cuerpo completamente en pocas horas, sin dejar rastro alguno. ¿Sabe lo que he aprendido sobre usted, don Evaristo?, le pregunté, mientras él luchaba inútilmente contra las cuerdas con las que lo había atado a la silla. Que no es solo socio de Ricardo. Usted era el jefe de toda la operación. Ricardo trabajaba para usted, no con usted. Había encontrado documentos escondidos en la caja fuerte secreta de Ricardo. Documentos que mostraban que mi esposo había estado robando dinero de las operaciones de don Evaristo durante años. Pequeñas cantidades que pensó que nunca serían descubiertas. Pero don Evaristo había venido no solo a cobrar su deuda, sino a vengarse del hombre que lo había estado estafando. La verdad es que usted ya sabía que Ricardo estaba muerto, ¿verdad?, le dije, mientras el ácido empezaba a hacer su trabajo. Usted lo mandó matar, pero el sicario nunca reportó que el trabajo estuviera terminado. Por eso vino a investigar personalmente. Sus últimas palabras fueron una confesión completa. Me contó sobre toda la red criminal, sobre los otros socios,
sobre las cuentas bancarias en el extranjero donde Ricardo había escondido millones de dólares robados. Dinero que ahora, con sus códigos de acceso, sería completamente mío. En 6 horas, don Evaristo había desaparecido completamente. Solo quedaba un líquido inofensivo que vertí por el desagüe de mi lavandería. Con la información que me había dado, accedí a todas las cuentas secretas de Ricardo. Había más dinero del que había imaginado jamás. Suficiente para desaparecer, para cambiar de identidad, para empezar una vida completamente nueva en cualquier parte del mundo. Vendí la casa y la ferretería a través de intermediarios, saqué los restos de Ricardo del congelador y los disolví también en ácido. En 3 semanas no quedaba evidencia alguna de lo que había pasado en esa cocina. Me mudé a otro país, cambié mi nombre, me hice cirugías plásticas menores. Ahora soy una mujer de medios, independiente, respetada en mi nueva comunidad. Nadie sospecharía jamás que la elegante señora que organiza eventos benéficos solía ser la esposa invisible que descuartizó a su marido. Han pasado 15 años desde entonces. 15 años viviendo la vida que siempre debí tener. Sin pedir permiso, sin fingir sumisión, sin ser invisible para nadie. ¿Saben cuál es la parte más extraña de todo esto? Que no siento culpa. Ni por Ricardo, ni por don Evaristo, ni por haberme quedado con dinero manchado de sangre. Ellos construyeron su fortuna arruinando vidas y yo simplemente heredé el negocio familiar. A veces me pregunto si soy una víctima que se defendió o una asesina que encontró justificaciones convenientes. Pero cuando me miro al espejo cada mañana, cuando veo a esta mujer libre, fuerte, visible, no me importa la respuesta. La justicia no siempre llega de los tribunales, a veces llega de las manos de mujeres que ya no tienen nada que perder. Y a veces, solo a veces, los invisibles resultan ser los más peligrosos de todos. Si esta historia te ha tocado el alma, si has sentido algo real mientras me escuchabas, dale me gusta a este video. Esa manito hacia arriba, apriétala y suscríbete al canal. Ahí abajo, donde dice suscribirse en letras blancas. Cada suscripción me dice que hay alguien más que entiende que a veces la supervivencia requiere decisiones extremas. Cuéntame en los comentarios. ¿Has sido invisible en tu propia vida? ¿Has tenido que tomar decisiones imposibles para ser libre? ¿Tienes una historia que necesita ser contada? Estoy aquí esperándote con nuevos relatos que van a remover todo lo que creías saber sobre la naturaleza humana. Hasta mañana, cuando nos volvamos a encontrar para descubrir otra verdad que el mundo prefiere mantener enterrada.